¿no? Entonces, dentro del contenido de la sesión, vamos a ver pues la presentación, las alteraciones morfológicas y el inmunofenotipo, las alteraciones genéticas más frecuentes en los síndromes mielodisplásicos, los hallazgos de laboratorio. Algo muy importante que va a ser la estratificación de riesgo de los pacientes, el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Entonces, desde el término vamos a recordar que el término displasia viene del griego y significa pues simplemente malformación, ¿no? Y tradicionalmente pues en la jerga médica se utiliza para describir la formación aberrante de órganos y tejidos. Y desde 1982 pues lo usa el FAB, que es el Grupo Franco-Américo Británico, para describir ese grupo de enfermedades con anormalidades morfológicas en las células mieloides hematopoyéticas, que obviamente pues se encuentra en una condición preleucémica. Los síndromes mielodisplásicos pues van a comprender un heterogéneo grupo de neoplasias mieloides definidas por citopenias y displasias en uno o más de los linajes. Este grupo de enfermedades se va a caracterizar por tener una inestabilidad genética y pues el principal o la relevancia clínica que tiene pues es que va a tener un riesgo de transformación hacia una leucemia mieloide aguda, ¿no? El estudio de estas enfermedades pues lo estandarizó el grupo FAB desde 1982 y la Organización Mundial de la Salud en 2001, ¿no? Este cuadro que viene en este artículo del New England, vienen las características, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios que tiene que cumplir el síndrome para nosotros, pues, clasificarlo como un mielodisplásico? Entonces, el punto es que tenga citopenias persistentes en uno o más linajes celulares y que en el aspirado de médula ósea tenga más del 10% de células displásicas, básicamente, ¿no? Entonces, va a haber varios subtipos de síndromes mielodisplásicos, que va a ser aquel que tiene solo un linaje alterado, la displasia multilinaje, aquella que tiene los sideroblastos en anillo, ya sea con uno o más linajes alterados, la de lesión aislada del 5Q, aquello que tiene los que tienen exceso de blastos, tipo 1 o tipo 2, y pues aquellos que todavía no entran en alguna clasificación concreta, ¿no? Entonces, para que lo tengan así como en mente, no es como tan complicado. Entonces, esto va a tener una relevancia clínica muy importante. Vamos a verlo un poquito más adelante. Este grupo de enfermedades, pues el punto es que tienen un curso muy variable, ¿no? Algunos pueden ser indolentes y progresan muy lentamente. El paciente se alcanza a morir de otra cosa y nunca progresa a una leucemia mieloide. Y hay otras situaciones en las que el paciente pues rápidamente progresa y pues acaba falleciendo de complicaciones pues hemorrágicas, infecciosas, etcétera, derivadas ya de una transformación leucémica. Históricamente, pues ha sido difícil clasificar de manera precisa los síndromes mielodisplásicos. Es por ello que la morfología y la citometría de flujo, la citogenética, todas estas tecnologías modernas, pues ha sido clave en el abordaje de este grupo de enfermedades. Otra entidad muy importante que vamos a ver en ocasiones también es la hematopoiesis clonal de significado incierto, que es esta parte donde hay ya alguna alteración, pero todavía no rebasa ese 10% de células displásicas en la médula ósea y no alcanzamos todavía a cumplir criterios para un síndrome de mielodisplásico, pero como vemos aquí no es algo raro en los adultos mayores de 70 años, hasta un 10% pueden presentar este hematopoiesis clonal, ¿no? Y la relevancia pues es que los pacientes que la presentan van a tener hasta 10 veces más probabilidad de desarrollar una neoplasia hematológica. Debemos entender para ello pues el modelo por el cual se producen estos síndromes mielodisplásicos, ¿no? Que es básicamente pues la producción clonal de un tipo de células que tiene ciertas mutaciones y que les van a conferir ciertas ventajas, ya sea en la replicación, en la apoptosis, en algunas proteínas,
pues que va a hacer que esta clona sea la única que se esté, digamos, reproduciendo, pues hasta caer en el punto de una leucemia, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro tenemos la médula ósea, las células hematopoyéticas troncales, los mieloblastos, los periotoblastos, los megacarioblastos. Entonces, una mutación inicia en estas células y pues toda la progenie de estas células va a tener esas mutaciones. Después hay otra fase en la que ya en los nichos hematopoyéticos se distribuyen estas células en el esternón, en el fémur, en la cresta ilíaca. Entonces, estas células troncales que tienen mutaciones, pues van a migrar a través de la sangre periférica y se van a establecer en estos sitios de hematopoiesis y a partir de ahí, pues van a tener esta producción clonal, ¿no? Entonces, aquí es importante esta fase porque todavía no es clínicamente como significativa, ¿no? Ya que menos del 4% de las células de la médula ósea, pues van a ser clonales. Ya cuando estamos propiamente en la fase del síndrome mielodisplásico o en la hematopoiesis clonal de significado incierto, pues va a haber una expansión progresiva de la hematopoiesis clonal y se va a convertir pues en el grupo predominante en la médula ósea. Una pequeña subpoblación de estas células va a ser portadora de estas mutaciones y esto va a favorecer pues su proliferación y esta diferenciación aberrante, ¿no? Ya cuando en el estadio final esta subclona con las mutaciones que le permiten sobrevivir sobre todas las demás, pues es entonces cuando vamos a tener una transformación leucémica, ¿sale? Entonces, eh, obviamente va a haber cambios morfológicos que pues dependen de la pericia y de la habilidad de la formación de quien lo ve, que generalmente pues son los hematólogos quienes hacen estas distinciones y pues ven las laminillas al microscopio, pero pues debemos tener al menos la noción de cuáles son las principales alteraciones que podemos encontrar en el frotis de sangre periférica. Por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar alteraciones tanto en la forma como en el tamaño de los eritrocitos. Podemos encontrar macrocitosis con un ancho de distribución eritrocitaria amplio. Podemos encontrar un puntilleo basofílico en los eritrocitos, plaquetas hipogranulares, neutrófilos displásicos, que están más bilobulados y con citoplasma pues hipogranular, ¿no? Entonces, digo, ya si encontramos blastos en el frotis de sangre periférica, pues obviamente eso no es un dato de buen pronóstico. En el aspirado de médula ósea solemos encontrar una médula hipercelular para la edad del paciente, que por lo general, perdón, aquí fue hipocelular, y por lo general se va a encontrar hipercelular hasta en el 85% de los pacientes y en el 15% sí se va a encontrar hipocelular. Entonces, nada más para que no quede de duda, normalmente tiende a encontrarse hipocelular, ¿no? Como lo normal, digamos, ¿no? Pero en estos síndromes, hasta en el 85%, la podemos encontrar con un aumento en la celularidad. Lo más frecuente o lo más llamativo pues son la displasia de la línea eritroide, que se va a caracterizar por multinucleación, condensación anormal de la cromatina y cariorrexis, que es esta como desbarate del núcleo. Entonces vamos a ver todas estas alteraciones pues en el microscopio. Aquí les puse algunas imágenes, no se ven muy bien obviamente, pues necesita uno tener cierta práctica y cierta expertise para detectar todas estas anormalidades morfológicas en un frotis de sangre o en la médula ósea. Entonces, nada más como para que lo tengan ahí en mente, ¿no? No es como que nosotros estemos haciendo los frotis o ver las laminillas, pero sí tenemos que saber pues las principales anormalidades. En cuanto al análisis genético, pues esto es de lo que ha permitido realmente diferenciar y caracterizar y pues brindar un tratamiento dirigido y un pronóstico a todos estos subtipos de síndromes mielodisplásicos, ¿no? Todas estas anormalidades genéticas pues van a estar presentes hasta en la mitad de los pacientes con síndromes mielodisplásicos. La mayoría van a consistir en
pérdidas o adiciones de grandes segmentos cromosómicos. Los más frecuentes son la deleción del 7, del 5 y la adición del 8. Ahorita las vamos a mencionar un poquito más detallados. Pero también hay mutaciones somáticas, ¿no? Que se encuentran principalmente en estos genes, que es el SF3B1, el SR2F2, hasta en el 60% de los casos. Ahorita vamos a ir viendo qué es o en qué es en lo que participan estos genes y por qué es la importancia cuando se encuentran mutados, ¿no? Como ya mencionamos, las anormalidades cromosómicas son de los estudios que se le van a hacer al paciente que debuta con un síndrome de mielodisplásico. Aquí está en la parte de la izquierda las principales anormalidades cromosómicas, como ya mencionamos, la deleción aislada del 5, que va a estar hasta en un 10% de los casos y generalmente va a conferir un buen pronóstico, pero solo si está de manera como aislada, ¿no? Podemos ver aquí la deleción del 20Q, la deleción del 12P. Entonces, aquí estas son pues, realmente como las principales anormalidades cromosómicas, ¿no? Vamos a tener también que estas mutaciones normalmente están en genes muy importantes que se involucran en la metilación del DNA, en la modificación de las histonas. Entonces, estas alteraciones van a estar presentes hasta en el 20% de los casos, ¿no? Hay otras mutaciones en los genes de la coesina, que es un complejo que mantiene la integridad de la cromatina durante la metafase, que son estos 4 que vienen, bueno, 5 que vienen aquí adelante, y van a estar presentes hasta en el 17% de los casos. Obviamente es difícil que pues nosotros pues aprendamos todos estos genes de manera individual, pero la idea es que tengamos como el conocimiento de qué es o en dónde se ubican las mutaciones en estos genes y por qué es tan importante pues lo que hace, ¿no? Aquí en esta gráfica pongo digamos como cuáles son las más frecuentes. Ya mencionamos la SF3B1, que es la de color azul, la primera, la más grande, y que va a estar mutado este complejo de empalme del DNA, ¿no? La otra son genes de la metilación del DNA, que participan en la modificación de la cromatina, de factores de transcripción, como el P53, que aquí lo vemos, ¿no? Que es un supresor tumoral, la coesina, o algunas vías de señalización que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Pero aquí simplemente para que quede como claro cuáles son los más frecuentes en estas mutaciones. De este lado, puse esta tablita que siempre, esto es como de los genes más importantes. Bueno, esta mutación que va a ser la SF3B1 y va a ser en el empalme del RNA, el TET2 en la metilación del DNA, el ASXL1 que va a ser intervenir en la modificación de la cromatina y en general van a ser de acuerdo al análisis citogenético que se haga en el paciente, pues va a ser posible identificar estos genes y de acuerdo a esto, pues establecer qué pronóstico van a tener de acuerdo al tratamiento. A final de cuentas, pues el objetivo es conocer estas aberraciones, la implicación clínica en pronóstico y predicción de respuesta. Por ejemplo, estas mutaciones, el DM3A, el ETB6, son asociadas pues con un mal pronóstico, ¿no? Mientras que la que mencionamos, el complejo empalme del RNA SF3B1, pues es característico, lo vamos a ver un poquito más adelante, del tipo de sideroblastos en anillo y generalmente se asocia con un mejor pronóstico. Por el contrario, aquellos pacientes en los que se encuentran mutaciones somáticas del P53, en particular van a tener un pobre pronóstico y una mala respuesta a la enalinomida e incluso al trasplante alogénico de células madres hematopoyéticas, siendo pues el principal factor de recurrencia y una pobre sobrevida. Aquí les puse, por ejemplo, lo que pasa en el cromosoma 5 cuando hay esta lesión del 5Q, ¿no? Que va de este exón del 32 al 33
¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que se va a activar mediante este producto que se codifica en esta región, eh, el P53, ¿no? Más bien, va a haber una activación de la respuesta inmune de esta vía del P53, entonces va a haber una apoptosis excesiva de estas células precursoras eritroides, lo que va a conducir pues a una producción deficiente de células rojas y a una anemia macrocítica. Por el otro lado, va a haber estos productos que lo que va a hacer es afectar las plaquetas, ¿no? O sea, por ejemplo, los megacariocitos, y va a ocasionar, a final de cuentas, pues una producción relativamente alta de plaquetas. Entonces, todos estos genes, aquí adelante, obviamente depende qué tanto les guste esto de la genética, ¿no? No es como algo muy sencillo, pero tenemos que tenerlo también en cuenta. Aquí, por ejemplo, en el SF3B1, lo que pasa es que va a ser característica del tipo de síndrome mielodisplásico de sideroblastos en anillo, y lo que va a pasar es que va a haber una eritropoyesis ineficaz, va a haber anemia macrocítica y relativamente tiene un buen pronóstico, ¿no? Aunque los pacientes, lo vamos a ver un poquito más adelante, siguen dependiendo de las transfusiones, ¿no? Entonces, este tipo de mutaciones son así. Hay en los artículos que revisé están cada una explicada cuáles son los productos, cuáles son las aberraciones en las transcripciones y cuál es, al final de cuentas, pues la repercusión clínica que va a tener, ¿no? Pero obviamente no es el punto de esta clase. Lo que sí es que debemos de tener en cuenta que estos síndromes pues son característicos de los adultos mayores con una edad de presentación entre los 70 y los 75 años, ¿no? Dependiendo pues de dónde lo revise. Y pues las citopenias van a variar en severidad, pero por lo general progresan de manera sostenida si no hay algún tratamiento. Los síntomas pues van a estar relacionados a la citopenia en cuestión y a la severidad de la misma, ¿no? Obviamente la anemia va a conducir a pues debilidad, palidez, fatiga, si hay trombocitopenia, pues a petequias o sangrado, si hay leucopenia o neutropenia, pues a cuadros infecciosos. Entonces va a ser realmente dependiendo del linaje que esté más afectado, pero va a ser siempre de síndromes infecciosos, hemorragíparos, y pues ¿cómo se llama? Infecciones, ¿no? Entonces, va a ser dependiendo el linaje que esté afectado. Debemos tener en cuenta que pues síndrome, este grupo de enfermedades debemos sospecharlo en cualquier paciente que tenga una citopenia que no se explique, ¿no? Entonces, lo empezamos a estudiar. Si recuerdan lo de la hematopoiesis clonal de significado incierto, pues si pasan más de 4 meses y no hemos encontrado estas alteraciones genéticas, citogenéticas características de los síndromes mielodisplásicos, pues podemos clasificarlo dentro de este grupo de enfermedades y tendrá que hacerse un seguimiento pues periódico para ver en qué momento esto ya es clínicamente evidente, ¿no? Debemos hacer un diagnóstico diferencial, claro, porque no es el único grupo de enfermedades que puede cursar con citopenias. Obviamente los principales diagnósticos diferenciales deben hacerse con infecciones y enfermedades autoinmunes, ¿no? Como VIH, el síndrome de Felt, que pues es una forma grave de artritis reumatoide, lupus eritematoso, púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, digamos, es como si vemos un paciente que tiene citopenias y es adulto mayor, ok, lo primero que pensamos pues es en algo oncohematológico, ¿no? Pero no debemos perder de vista que hay algunas otras enfermedades, siendo estas las más frecuentes, que pueden ocasionar también citopenias. Aquí les puse este diagrama en el que es como pues un flujograma, ¿no? Ver hacia dónde vamos a ir. Si cumple para allá un síndrome mielodisplásico. Y aquí el punto crítico va a ser, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, cuál va a ser la pauta o el enfoque del tratamiento para el paciente, ¿no? O sea,
Si es candidato, digo, los que rotaron en hemato en siglo no me dejarán mentir, ¿no? Los protocolos que tienen ellos para el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas es algo pues bien riguroso, ¿no? Entonces, pues es elegible o no es elegible. Ya de acuerdo a esto, pues va a ir toda la situación del tratamiento. Ahora, sí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí. Voy a poner algo, no sé si está el doctor Lascano, por lo del tema cultural. ¿No? No veo. ¿Sí me escuchan o no? Sí se escucha, doctor. Sí. Ok, no está. Gracias. Bueno, quién sabe si está el doctor, ¿no? Bueno, yo les recomiendo que vayan a Dolores Hidalgo. La verdad es que es un pueblo con mucha historia, ¿no? Lo más relevante en la historia, pues, es que ahí se dio el grito de independencia, inició la guerra de independencia, pero en realidad, pues, no es lo mejor que tiene, ¿no? Tiene una catedral, una parroquia muy bonita, las nieves son súper ricas, ¿no? Si van después, ahorita hay una nieve, así como artesanal de cempasúchil, que está deliciosa, de lavanda, de aguacate, otras que son muy exóticas, ¿no? Pero la verdad es que son relativamente baratas y de mucho mejor calidad que cualquiera que encuentren en otro lado. Otra cosa que hay también mucho en Dolores, pues es la cerámica vidriada, que no le podemos decir talavera porque al parecer es un término que tiene denominación de origen en Puebla, pero de verdad son obras de arte, ¿no? Y la verdad es que es un bonito regalo, hay pues incluso vajillas completas, tazas de baño, lavamanos, todo lo que ustedes imaginen en cerámica. Y pues en realidad, si ustedes van y toman un tour ahí en Dolores, 10 minutos es Guerra de Independencia y 40 minutos es José Alfredo Jiménez, ¿no? No sé si les guste. La verdad es que es de mis cantantes favoritos. Y algo que pues no pueden irse sin visitar de Dolores es el mausoleo, que en realidad no es como una tumba, ¿no? Es una estructura estéticamente muy bonita, que tiene mucho significado en cuanto a las canciones, en cómo fue que murió el cantante y como pues muchos aspectos de su vida que ahí les explican los, este, los guías turísticos, ¿no? Entonces, nada más si tienen chance, pues igual dense una vuelta ahí a Dolores. Vamos a seguir con la parte del tratamiento. Eh, Voy a mencionar un poquito más adelante eh, la estratificación de riesgo, que realmente es de lo cual va a depender el tratamiento de un paciente, ¿no? Realmente, pues hay todavía muchas áreas de incertidumbre respecto al tratamiento de estas enfermedades y por eso es que debe ser enfocado realmente en las necesidades del paciente, ¿no? Y como mencioné hace un momentito, pues lo principal sería determinar si ese paciente va a ser elegible para un trasplante alogénico de células madre, ¿no? Y ya dependiendo de eso, pues va a ser la intensidad del tratamiento que se le dé, puesto que realmente este es el único tratamiento curativo, por decir de una manera, aunque quienes estén un poquito familiarizados con él, incluso como lo veíamos en siglo, ¿no? Realmente, a veces, si no se mueren de la neoplasia hematológica, se mueren de los efectos del trasplante, ya sea la enfermedad injerto-huésped, infecciones oportunistas. Entonces, es un procedimiento que tiene, si bien la posibilidad de curar, relativamente, pues, ¿no? La opción más cercana a la curación, es un procedimiento que tiene una alta morbimortalidad. Eh, Si es un paciente que es de bajo riesgo y es potencial candidato, sobre todo al inicio de la enfermedad, eh, si es un paciente de alto riesgo, igual debe ser protocolizado para la elegibilidad al momento del diagnóstico.
Normalmente se tomaba un punto de corte de 70 años, pero aquí mencionan los artículos que realmente depende pues del estado funcional, ¿no? Por eso en esta parte es como muy importante la valoración por parte de geriatría, ¿no? Lo funcional realmente, qué tan independiente es ese paciente, si tiene ya alguna alteración cognitiva, lo nutricional, va a depender entonces más de eso que realmente del número que pues, representa nada más la edad, ¿no? En cuanto al trasplante de células madre, aproximadamente el 40 al 50% de los pacientes van a sobrevivir a los 5 años, ¿no? Entonces es como la mitad se cura, la mitad a los 5 años de todos modos ya ha fallecido. Y lo mencioné antes, ¿no? La mutación del P53 va a ser el principal factor que va a condicionar un mal pronóstico en estos pacientes y va a predecir recaída y escasa sobrevida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el análisis cromosómico, citogenético al inicio del abordaje de los pacientes, ¿no? En cuanto a los pacientes que tienen una estratificación de bajo riesgo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digamos hay dos posturas, ¿no? Una es vigilar hasta en el momento que realmente clínicamente ese paciente manifieste alguna sintomatología, sobre todo si las citopenias son leves, pues le damos seguimiento con una biometría hemática cada 3 a 6 meses y un aspirado de médula ósea si las células caen, digamos, pues de manera significativa, ¿no? Ya estuvimos viendo en clases previas por lo de la anemia, trombocitopenia, no sé si vimos, creo que vimos leucopenia en algún momento. Entonces, pues ya más o menos tenemos la idea de cuáles son los valores normales para la edad, ¿no? Y cuándo realmente pues va a requerir incluso, por ejemplo, ese paciente una transfusión, etc. En estos pacientes podemos utilizar agentes estimulantes de la eritropoyesis, ¿no? Porque a veces es complicado estarlos transfundiendo y no es inocuo, también va a llevar sus complicaciones, ¿no? Entonces, estos agentes estimulantes pues, van a estar indicados en este grupo de bajo riesgo, principalmente la eritropoyetina y darbepoyetina, que les voy a poner las dosis, pero es algo muy importante que nosotros, antes de dejar la eritropoyetina así de cajón, miramos el nivel en suero. ¿Por qué? Porque de esto va a depender la probabilidad de que ese paciente responda al tratamiento con la eritropoyetina, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene menos de 200, esto augura que ese paciente va a tener una buena respuesta, ¿no? Si tiene más de 500 de eritropoyetina unidades por mililitro, ese paciente ni para qué darle eritropoyetina, porque menos del 10% va a responder y también es un tratamiento que pues tiene una duración en realidad muy corta, bueno, más bien una respuesta poco durable, ¿no? Al primero, al segundo año ya empieza a disminuir esa respuesta y pues obviamente es un tratamiento que se tiene que suspender. Es un grupo de pacientes que, digo, quienes hemos rotado en hematología, etcétera, lo vemos, pues son un pozo sin fondo, ¿no? De hemoderivados. Se les transfunde y se les transfunde, a veces requieren hasta 2 unidades cada 4 semanas. Y como lo comentábamos, esto va a conllevar también un riesgo de una sobrecarga tisular de hierro, ¿no? Entonces, esto por eso tenemos que tener mucha precaución, porque a veces queremos arreglar todo con transfusiones y pues a veces puede ser peor las complicaciones derivadas de la sobrecarga tisular de hierro. Ya mencionamos los puntos de corte y la tasa de respuesta a la eritropoyetina. En este artículo mencionaba que si se adicionaba un factor estimulante de las colonias de granulocitos, podía aumentar hasta un 20% la respuesta en la eritropoyesis de la eritropoyetina, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y tanto la eritropoyetina como la darbepoyetina van a ser dosis dependientes, ¿no? Entonces, sus mejores respuestas van a alcanzarse entre 300 microgramos por semana con la darbe y hasta 60,000 unidades por semana de la eritropoyetina, ¿no?
Es que, bueno, al menos personalmente no me ha tocado ver cómo las hematólogas utilizan estas dosis tan altas de eritropoyetina, pero esto es lo que decía el Blood Reviews, ¿no? Ya vamos a entrar a los agentes hipometilantes. La lenalidomida es un fármaco muy parecido a la talidomida que tiene estas propiedades pues antineoplásicas y antiangiogénicas, y su indicación va a ser para los síndromes mielodisplásicos con deleción aislada del 5 punto. Esa es la indicación que tiene la lenalidomida, ¿de acuerdo? Entonces, este medicamento va a ser capaz de inducir una respuesta citogenética, pero también igual tras 2-3 años, ese paciente va a volver a expresar la misma alteración, y esto pues es por la expansión clonal que mencionamos al principio de células que tienen esta resistencia o que no expresan este receptor sobre el que la lenalidomida va a hacer, ¿no? La mutación más frecuente que se asocia en pacientes con deleción del 5q es la mutación del P53, ¿no? Y esto pues conlleva un alto potencial de transformación leucémica. No es un medicamento inocuo, tiene una toxicidad incluso hematológica. Si no tenía trombocitopenia y neutropenia, pues por la pura lenalidomida puede desarrollarla. Puede haber neuropatías, EBC, diarrea, exantemas, infecciones, etcétera, ¿no? Aunque lo más frecuente son la astenia y las alteraciones del sueño. Vamos a ver esta proteína de fusión recombinante, que es el luspatercept. Cabe mencionar que en este grupo de enfermedades no ha habido tantos medicamentos tan nuevos, ¿no? Este medicamento apenas se aprobó en abril del año pasado por la FDA, y tiene una tasa de respuesta hasta en el 38%, permitiendo que el paciente se mantenga sin transfusiones. Cuando es un paciente que tiene un síndrome mielodisplásico hipoplásico, ya mencionábamos qué porcentaje de los pacientes, al hacerle nosotros una espiromédula ósea, pues va a tener una médula hipoplásica. Puede combinarse o utilizarse la inmunoglobulina antitimocito combinada con la ciclosporina, pero esto es con la intención de barrer prácticamente con la médula ósea y preparar al paciente para un trasplante de médula ósea. No es como una terapia regular, ¿no? Digamos. Algo muy importante es que, digo, ya hablaron de la anemia, ¿no? Por deficiencia de hierro. Y estos pacientes, ya mencionamos que la mayoría tienen un requerimiento constante de transfusiones. El problema es que el hierro se va a acumular en los tejidos, ¿no? Entonces, hay que ser muy prudentes en el punto de corte que utilizamos para transfundir a estos pacientes. En este artículo mencionaba que si el paciente tenía más de 8, evitáramos las transfusiones, precisamente para disminuir el riesgo de este acúmulo de hierro en los tejidos. Este medicamento, que se llama Deferacirox, es un quelante de hierro que va a estar indicado en pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo que tengan sobrecarga tisular de hierro y que tengamos la evidencia, pues principalmente por la saturación transferrina, por la ferritina sérica. La indicación es, en primer lugar, cuando ya la ferritina está en más de 1000, le podemos iniciar el Deferacirox, ¿no? Las dosis en estos síndromes mielodisplasicos, inicialmente hay que ver si hay una presentación encapsulado, hay otros dispersables. Normalmente se inicia a 14 miligramos kilo día, siendo lo máximo 28 de los comprimidos o encapsulados y hasta 40 del oro dispersable, ¿no? La meta es que baje a más de 500 en los primeros 3 meses y suspenderlo si tiene menos de 300 de ferritina, ¿no? Entonces, mencionaba que los controles deben estarse tomando pues cada 3 meses a 6 meses, y de acuerdo a eso ir titulando
la dosis del Deferacirox. Ya por último, aquí en esta tablita, vemos cuál va a ser la pauta de tratamiento de acuerdo a el subtipo de síndrome mielodisplásico que tengamos por morfología, cuáles son las alteraciones cromosómicas y citogenéticas que tenemos, que eso nos va a dar el riesgo. Ahorita lo vamos a ver. Hay incluso una calculadora en el, ¿cómo se llama esta aplicación? Pues en el MedCalc. Y nos va a dar un puntaje que nos va a dar la sobrevida de ese paciente de acuerdo a las alteraciones que tenga, ¿no? Entonces, ya si tenemos un paciente de alto riesgo, pues obviamente es un paciente que ya tiene una sobrevida de menos de 2 años, y el tratamiento pues va a ir dirigido a mejorar las citopenias, a prevenir la evolución a la transformación leucémica y prolongar la sobrevida. Hay estos dos agentes hipometilantes, que es la azacitidina y la decitabina, y van a ser los dos principales fármacos en los de alto riesgo, ¿no? Y sobre todo en aquellos que los vamos a preparar para un trasplante. Esto era como muy repetitivo en toda la bibliografía que revisé, o sea, siempre ver si ese paciente puede ser elegible para un trasplante. Estos dos agentes hipometilantes mencionaba que mejoraban de manera discreta la sobrevida, pero si igual encontrábamos una mutación en el P53, sobre todo si era bialélica, pues esto era de muy mal pronóstico. Incluso mencionaba que se podían hacer combinaciones entre azacitidina y venetoclax. Mencionaba que es un potente inhibidor de la proteína antiapoptótica BCL2 y que ha mostrado pues, realmente resultados prometedores. Sin embargo, nada más la mitad de estos pacientes van a tener respuesta, digamos, citogenética o eritoblástica al tratamiento, ¿no? Entonces, se han intentado estas combinaciones y pues al parecer es como lo más, pues, nuevo, ¿no? Este score, que va a ser el score pronóstico revisado internacional, va a tomar en cuenta estos ítems, ¿no? Que va a ser cuáles son las alteraciones citogenéticas que tiene el paciente. Si tiene, por ejemplo, aquí más de 3 anormalidades, pues ya le da 4 puntos, ¿no? De jalón. ¿Cuántos blastos tiene sangre periférica? ¿O no? Sí. En la médula ósea también. Y el nivel de hemoglobina, el nivel de plaquetas y la cuenta total de neutrófilos, ¿no? Entonces, con esto vamos a obtener un puntaje y vamos a clasificarlo si tiene 1.5 o menos, como de muy bajo riesgo, de 2 a 3 puntos va a ser de bajo riesgo, de 3 a 4, de 3.5 a 4.5 va a ser de riesgo intermedio, de 5 a 6 puntos alto, y 6.5 o más va a ser de muy alto riesgo. Entonces, esto, digamos, es como este índice pronóstico va a ser de acuerdo al que se van a tomar las decisiones para el tratamiento. Ya nada más en estas gráficas de Kaplan-Meier vemos cuál es, aquí es tiempo libre de transformación leucémica, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, las líneas azules que están hasta arriba, pues es aquellos pacientes que pasaron hasta 120 meses sin transformación leucémica, ¿no? Y aquellos pacientes, por ejemplo, que fue el alto o muy alto, que en la gráfica de la izquierda es la línea roja, pues en menos de 2 años ya habían desarrollado una leucemia, y acá, igual en el que fue de muy alto riesgo, también, ¿no? Entonces, esto es simplemente para de este lado, es con el índice el pronóstico internacional, y este otro es con como con una escala también, pero de la OMS. Realmente, pues, tiene una concordancia bastante similar, ¿no? De acuerdo al riesgo,
pues realmente va a ser la sobrevida que va a tener el paciente. Ya casi termino. Hay otros medicamentos que ahorita están en fase 2 o 3 que tienen pues varios blancos, digamos, como terapéuticos, ¿no? Podemos ver aquí este que es un inhibidor de la telomerasa. Podemos ver algunos otros nuevos agentes hipometilantes, modulador del empalme, del P53, pero pues estos todavía son medicamentos que no tienen como una implicación clínica, ¿no? Todavía están en estudios y pues todavía no están autorizados para su uso pues en la vida diaria, ¿no? Creo que eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado pues claro. Sé que es mucha información en 35 minutos, ¿no? Pero es un tema pues muy complicado. Sí, bueno, el doctor Márquez me comenta que se le fue la luz. Alguna aquí, bueno, me comentó ahí que te comentara Felipe que no te sientas. Sí. Bueno, sí, el síndrome mielodisplásico, como bien lo comentabas, ¿no? Es algo que nosotros en geriatría, pues es muy común, ¿no? Que lo veamos. Y bueno, es como más común en los hombres, como bien comentabas. Y más o menos sí la edad de presentación se comentaba más o menos los 70 años, ¿no? Entonces, pues lo vemos así como muy frecuente. Y como bien decías, ¿no? Que la causa más frecuente son las primarias o idiopáticas, pero también siempre hay que descartar que exista pues una causa ahí secundaria. Y pues son pacientitos que bueno, hasta el 50% de los casos, pues bueno, no buscando el síndrome mielodisplásico, o sea, estamos buscando otras cosas y encontramos el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Y en cuestión de la citogenética, pues es bien importante porque depende también mucho de ahí el pronóstico. Como bien lo comentaba, ¿no? Algunas alteraciones en el cromosoma 7, generalmente estas son de mal pronóstico, ¿no? Pero bueno, pues sí es algo como muy frecuente y el 90% muchas veces los casos se presenta con anemia, ¿sí? Un 50-50 es leucopenia y trombocitopenia, representa un 50 y 50, pero el mayor porcentaje se presenta como anemia. ¿Ah? Sí, sí, Así sí. es. Y ¿alguna duda, pregunta aquí para Felipe? No. Perfecto. No, pues sobre todo tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial y aquellas anemias que pues muchas veces vemos que no responden al tratamiento o que están asociadas a trombocitopenia, pues a veces lo asociamos a causas hepáticas sobre todo, pero pues sí considerarlo como una opción de diagnóstico diferencial y no irnos por lo primero, lo más fácil y estudiar más al paciente sobre todo eso. Exacto. Sí, algo que luego les recomiendo pedir, es también el ácido fólico y la B12, ¿no? Porque también ahí como diagnóstico diferencial pudieras, pues ya no encontramos ahí causas y irnos hacia el displásico, ¿no? Pero algo que también es bastante frecuente en los pacientes, sobre todo con alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Pues sí. Bueno, Okay. ¿alguna otra aquí pregunta para Felipe? Bueno, ahí hasta donde yo sabía, citogenética en el seguro los mandan a algún lado. Sí, no recuerdo cuál es el laboratorio, pero sí les hacen algunos, digo, no creo que les hagan como todos, ¿no? Pero yo creo que por lo menos
la de lesión del 5, el SF31B Ujú. o el P53 sí, sí lo suelen hacer. Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna otra Nada más, pregunta que tengan? nada más comentar bien brevemente. Ajá. Ahorita que, pues creo que ya no alcanzamos a ver leucemias en este módulo, porque ya vamos a cambiar de temas. Pero sí es importante pues reconocer que el mielodisplásico típico son las citopenias, ¿no? En especial la anemia y recordarlo, como comentaba Neftalí, dentro de los diagnósticos diferenciales y no descartar que en el adulto mayor, si bien los síndromes mielodisplásicos y las eh, leucemias crónicas pues son más frecuentes en este grupo etario, pues no descartar también una anemia aguda, digo, una leucemia aguda, ya que sí nos ha atacado pacientes hospitalizados que solamente ven que tiene alguna citopenia y piensan inmediatamente en un síndrome mielodisplásico cuando a veces hay unas citopenias, pero también encontramos hiperleucocitosis, anemia, trombocitopenia, y nada más pensando por la edad, pues nos vamos con un síndrome mielodisplásico, cuando también son adeptos a presentar alguna leucemia aguda. Entonces, para recordar como eso, porque a veces encontramos hiperleucocitosis y su anemia, trombocitopenia, pero es expensas a esta proliferación clonal de la línea Bueno, joven. Entonces, pues recordar que también, o sea, todo puede pasar. Entonces, no irnos solamente con lo más frecuente, sino también a lo más infrecuente. gracias, Monas. Sí, muy bien. Entonces, exacto. Por eso, bueno, la importancia aquí del aspirado, porque bueno, pues ahí podemos obtener eh, pues el diagnóstico, ¿no? Ujú. Sí, Doc. Vale. Pues bueno. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Sí, Muchas Doc. gracias a todos aquí Gracias, los que se Monas. conectaron. Y y la otra clase es hasta el lunes, ¿verdad? El lunes, Doc. Bueno, muchas gracias. Sale buena. Adiós.